Era un millonario con un abrigo a medida, sentado solo en Nochebuena con un osito de peluche desgastado. Y entonces una vocecita se abrió paso entre el ruido del aeropuerto como una sirena. «Señor, ¿usted también está perdido?» La terminal internacional de S. Paulo estaba abarrotada, hombro con hombro. Los altavoces anunciaban retrasos y cambios de puerta mientras los viajeros exhaustos arrastraban sus maletas de mano y miraban fijamente sus teléfonos. En medio de todo ese caos, Cross permanecía completamente inmóvil junto a una ventana, como si el movimiento mismo pudiera partirlo en dos. Junto a sus zapatos de vestir relucientes y su maletín de cuero, el osito de peluche desentonaba. Su ojo, cosido con un solo botón, estaba ligeramente torcido. Aún así, lo mantenía cerca, sus dedos apoyados sobre él como si fuera el último hilo que lo conectaba con una vida de la que ya no hablaba. Fue entonces cuando Lily apareció, con las mejillas sonrojadas por el frío del aire acondicionado, un gorro de gato de punto y una pequeña mochila pegada al pecho. Inclinó la cabeza, observando a como si pudiera ver a través del traje caro. «Puedo ayudarte a encontrar a tu mamá», dijo, tranquila y segura, como si fuera el problema más sencillo del mundo. A se le hizo un nudo en la garganta. Casi dijo, «No estoy perdido». Pero las palabras no le salieron. En cambio, se agachó un poco y preguntó con más suavidad de la que pretendía. «¿Eres tú la que está perdida?» Lily asintió, aún sonriendo. «Mi mamá estaba aquí, luego Candy. Y desapareció. Debería haber llamado a seguridad. Debería haber seguido el protocolo». Pero Lily extendió su mano enguantada de rosa, con pura confianza, sin dudarlo. Miró fijamente aquella manita, luego el osito de peluche maltrecho, y algo cambió en él. Se puso de pie, le tomó la mano y dijo, «De acuerdo, vamos a buscarla juntos». Lily no caminaba como una niña perdida. Caminaba como una pequeña detective. Con una misión, Lily guiaba a Cross por la terminal como si lo hubiera hecho 100 veces. La multitud se abría paso en oleadas, viajeros navideños empujando carritos, haciendo chirriar el café y derramándolo. Aún así, Lily mantenía la barbilla en alto, escudriñando rostros con sus ojitos serios. «Primero, la tienda de dulces», anunció, tirando de él hacia una hilera de escaparates brillantes repletos de adornos navideños. «Ahí fue donde vi los ositos de goma. Mi mamá me deja comer los rojos». Su voz seguía alegre, como si el miedo fuera algo que solo les pasaba a los niños, no a ella. La siguió en silencio y con paso firme, ralentizando su largo paso para igualar los cortos de ella. Sintió que la gente los observaba, algunos sonriendo, otros con recelo, porque un hombre con un traje elegante de la mano de una niña de 5 años siempre da la impresión de que algo malo va a pasar. Pero a no le importaba. Por primera vez en años, no pensaba en reuniones, ni en dinero, ni en plazos de entrega. Simplemente escuchaba. Escuchaba atentamente. Lily no paraba de hablar. «Mi mamá tiene el pelo como el sol», explicó. «Y usa gafas cuando escribe. Está escribiendo una historia sobre una tortuga que aprende a volar». «¿Una tortuga voladora?», murmuró sorprendido por el calor que le invadía el pecho. Lily asintió como si fuera obvio. En las historias, todo es posible. Revisaron la tienda de dulces. Nada. El patio de comidas. Nada. El pequeño rincón de la sala de juegos. Seguía sin haber nada. La sonrisa de Lily finalmente flaqueó por medio segundo. Luego la recuperó y la enderezó. «Tal vez ella también me esté buscando», dijo, pensativa. «Y seguimos sin encontrarnos». «Tal vez», respondió con suavidad, arrodillándose a su lado, para que su voz no pareciera más fuerte que su valentía. Mientras estaban de pie, un empleado del aeropuerto aminoró la marcha, entrecerrando los ojos al verlos. «Señor», preguntó con cuidado, «¿es su hija?» vaciló, la lógica le gritaba, «Diga que no, siga el protocolo». Pero Lily lo miró con pura confianza, como si él fuera lo más seguro en todo aquel edificio caótico. A se le hizo un nudo en la garganta. «Sí», dijo en voz baja. «Solo estamos tratando de encontrar a su madre». Unos minutos después, el intercomunicador del aeropuerto emitió uno de esos anuncios robóticos y monótonos que normalmente se pierden entre el ruido. Pero esta vez, resonó como un rayo. El mensaje describía a una niña desaparecida, cabello castaño rizado, abrigo rojo y mochila con forma de gato. Una azafata cercana giró la cabeza, mirando primero el altavoz del techo, luego el rostro de Lily y después la mano de Cross que la sujetaba. «Creo que están hablando de ella», dijo el asistente con suavidad. «Ven conmigo». Los ojos de Lily se iluminaron como luces de Navidad. Apretó con más fuerza los dedos de y susurró triunfante, «¿Ves? Te dije que la magia funcionaría». No supo qué responder a la palabra magia, pues su vida se había basado en números, contratos y certezas.
Pero mientras seguían al empleado por un corto pasillo hacia el mostrador de seguridad, sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta cerrada con llave se aflojara. Lily tarareaba en voz baja, desafinando, una versión infantil de Noche de Paz, y Isen se dio cuenta, con una extraña punzada de dolor, de que reconocía la melodía. Entonces doblaron la esquina. Una mujer estaba en el mostrador, agarrando la correa de su bolso con tanta fuerza que tenía los nudillos pálidos. Su cabello rubio estaba revuelto por haber corrido. Sus mejillas estaban sonrojadas, no por el frío, sino por el miedo que intentaba ocultar. En cuanto Lily la vio, soltó un chillido. ¡Mamá! Mara cayó de rodillas y la abrazó con fuerza, como si el mundo pudiera arrebatársela de nuevo si parpadeaba. «Oh, cariño. ¿Estás bien? ¿Estás bien?» Ella seguía susurrando, riendo y llorando al mismo tiempo. Isen retrocedió unos pasos, de repente inseguro de dónde poner las manos, con el corazón latiéndole con fuerza como si hubiera hecho algo peligroso. Empezó a alejarse sigilosamente, con cortesía, con la intención de desaparecer antes de que alguien le preguntara. Pero Mara levantó la vista, con los ojos brillantes, y su voz lo atravesó. «Espera», dijo. «La trajiste de vuelta». Mara se incorporó lentamente, aún sosteniendo a Lily como si temiera que el aire mismo pudiera arrebatársela de nuevo. Sus ojos permanecieron fijos en Isen Cross, penetrantes, agradecidos y con un ligero temblor en los bordes. «Gracias», dijo ella. Y no era el tipo de agradecimiento cortés que la gente suele dar, como si fueran monedas sueltas. Era de esos que salen del fondo de las costillas. Isen intentó restarle importancia. «Ella hizo la mayor parte del trabajo», murmuró. «Yo solo le hice compañía». Pero Lily, ahora a salvo y radiante, metió la mano en el costado de Isen sin preguntar, como si lo conociera de toda la vida, y sacó el osito de peluche desgastado que él había estado guardando en silencio. El oso colgaba de sus pequeños dedos, con la oreja cosida suelta y el ojo de botón torcido. La mirada de Mara se posó en ella, y su expresión cambió. No era curiosidad, sino reconocimiento. De esos que no necesitan explicación. «Cariño», preguntó Mara con cuidado. «¿De dónde sacaste eso?» Lily la abrazó contra su pecho. «Estaba en su bolso», dijo con naturalidad. «Parecía solo, así que lo tomé prestado». Isen abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No la corrigió. No intentó alcanzar al oso. Simplemente se quedó allí, repentinamente expuesto de una manera que ni el dinero ni los trajes podían ocultar. La mirada de Mara se suavizó. «Pertenece a alguien importante», admitió Isen en voz baja. «Hace mucho tiempo», se aclara la garganta. Mara no presionó. No exigió detalles. Ella simplemente asintió, como si comprendiera el dolor como un lenguaje propio. Y uno no se lo arranca a desconocidos en público. En ese intercambio silencioso, algo se transmitió entre ellos. No fue romance, ni drama, solo una comprensión humana pura. Mientras tanto, el aeropuerto seguía girando. Las pantallas anunciaban cancelaciones. La gente se quejaba. Otro anuncio resonó en la terminal. Más vuelos cancelados, más esperas. Mara miró el panel, luego a Lily, que por fin parpadeaba pesadamente, la adrenalina desapareciendo. ¿Nuestro vuelo? Puede que sea nuestro, susurró Mara exhausta. Isen miró su reloj, luego los miró como si estuviera tomando una decisión que no se había permitido tomar en años. «Hay una cafetería tranquila arriba», dijo. «Comida caliente, asientos más cómodos. Parece que necesitan un descanso». Mara dudó. El orgullo se encendió. No le gustaba necesitar nada de nadie. Pero Lily bostezó apoyando la cabeza en su hombro, y la verdad la golpeó con más fuerza que el orgullo. Estaba agotada. «Estoy bien», dijo Mara en voz baja. «Gracias». Caminaron juntos por la terminal, alejándose del estridente caos fluorescente, subiendo una escalera hasta una cafetería escondida que parecía un secreto. Una mesa junto a la ventana los esperaba como un pequeño santuario. Isen ayudó a Mara a acomodar a Lily en el asiento acolchado, doblando un abrigo para usarlo como almohada. Lily se acurrucó al instante, con el osito de peluche bajo la barbilla, respirando lenta y pausadamente, y por primera vez esa noche, el mundo se quedó en silencio lo suficiente como para que los tres pudieran oír algo frágil formándose en el espacio que los unía. No era un rescate, ni un cuento de hadas, solo el comienzo de una conexión que ninguno había planeado. Y que, de alguna manera, todos necesitaban. El café olía a pan recién horneado y té de menta. Comodidades suaves y cotidianas que parecían casi irreales después del caos de la terminal. Mara estaba sentada frente a Isen Cross, sosteniendo una taza entre sus manos, mientras Lily dormía a su lado, acurrucada en el asiento con el osito de peluche maltrecho bajo su barbilla como un pequeño guardián. Durante unos minutos, no hablaron.
Solo escucharon el suave tintineo de las cucharas y el murmullo lejano de los anuncios que llegaban desde abajo. Mara finalmente se aclaró la garganta. Lo aprecio mucho. Dijo que se suponía que sería una escala corta. No conté con los retrasos. Observó a Isen como se observa a un desconocido que no actúa como tal. ¿A dónde vas? Isen vaciló. Portland, respondió tras una pausa, y luego se corrigió con un leve movimiento de cabeza. En realidad, ya no estoy seguro. Mi vuelo está paralizado, como todo lo demás. Su voz era tranquila, pero su mirada se perdía en la distancia, como si la ventana del aeropuerto le mostrara un año completamente distinto. Mara asintió lentamente. Vamos a Portland, dijo. Ciudad nueva, nuevo comienzo. Esbozó una leve sonrisa cansada que no dejaba entrever que la vida era fácil. Un amigo nos ofreció un lugar mientras busco trabajo. Sirvo mesas cuando puedo, y por la noche escribo libros infantiles. Ha sido duro, la mirada de Isen se suavizó. No era reconocimiento por lástima. Eso es valiente, dijo en voz baja. Mara dejó escapar un suspiro que sonó más como una risa. Algunos días se siente valiente. La mayoría de los días solo se siente como sobrevivir. La camarera regresó con una taza extra y una tetera nueva. Luego, sin preguntar, puso una pequeña manta de lana sobre los hombros dormidos de Lily. Mara parpadeó, confundida. Yo no pedí eso. La camarera sonrió y asintió hacia Isen. Sí, lo pidió, dijo. La pequeña podría tener frío. Mara se volvió hacia Isen, tomada por sorpresa. No tenías por qué hacerlo. Isen se encogió de hombros como si la amabilidad fuera algo natural. Ella parecía necesitarla. Mara lo miró fijamente durante un largo segundo, sintiendo un nudo en la garganta. La mayoría de la gente no se da cuenta, susurró. Isen la miró a los ojos con voz baja y firme. Estás haciendo un buen trabajo, dijo. Espero que alguien te lo haya dicho últimamente. Mara se quedó inmóvil porque eso era lo único que no se había dado cuenta de que ansiaba oír. Al principio, Mara no confiaba en su propia reacción. Le escocían los ojos y odiaba estar a punto de llorar delante de un desconocido con traje. Así que bajó la mirada hacia Lily, hacia el suave vaivén del pecho de su hija bajo la manta, hacia la pequeña mochila con forma de gato, apoyada contra el asiento, hacia el ojo de botón torcido del osito de peluche, que observaba el mundo como si guardara secretos. Isen Cross se recostó en su asiento, con las manos alrededor de su café como si no hubiera dicho nada extraordinario. Pero Mara lo sentía. Esas palabras habían dado justo en el clavo, donde reside el cansancio. Estás haciendo un buen trabajo. Simple, limpio y de alguna manera más fuerte que los altavoces del aeropuerto. Antes de que pudiera responder, la noche cambió de nuevo. En algún lugar de la planta baja, un nuevo anuncio resonó por la terminal. Más cancelaciones, más retrasos, gente gimiendo como si todo el edificio tuviera una garganta cansada. Una azafata subió las escaleras y escaneó la cafetería, sus ojos encontraron a Isen. Señor Cross, preguntó cortésmente. Podemos trasladarlo a usted y a sus acompañantes a la sala VIP ahora. El primer instinto de Mara fue negarse. El orgullo se alzó como un escudo. Oh, no necesitamos, comenzó. Pero Lily se movió medio dormida y murmuró contra el osito de peluche. Entonces ella parpadeó mirando a Isen con esos ojos intrépidos y susurró, dijiste que hay chocolate caliente allí con las almohaditas blancas. Malvaviscos, corrigió Isen suavemente, con una sonrisa genuina asomando por primera vez. Sí, lo comprobé. Mara los miró a ambos. A su hija, que confiaba en la bondad como si fuera un hecho. Y a ese hombre, que no dejaba de ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. Ella exhaló. De acuerdo, dijo en voz baja. Para ella, la sala VIP parecía un planeta diferente. Iluminación cálida, sillas cómodas, voces tranquilas, comida dispuesta con esmero, como si el mundo no se estuviera desmoronando fuera del cristal. Los ojos de Lily se abrieron de par en par en la mesa de los aperitivos, como si hubiera descubierto un tesoro. Isen se encargó del registro con el personal mientras Mara ayudaba a Lily a quitarse el abrigo, aún tratando de comprender cómo un desastre inesperado en Nochebuena se había convertido en esto. Se acomodaron cerca de las ventanas, donde la tormenta aún pintaba la pista de aterrizaje de blanco. Isen abrió su portátil por costumbre, escribió algunos correos electrónicos y luego se detuvo cuando Lily regresó con un tablero de damas de plástico barato como si fuera una corona. Jugamos, declaró, golpeando el tablero contra la mesa. Y quien pierda tiene que contar un secreto de verdad, gimió Mara, sonriendo a pesar de sí misma. Cuidado. Ella siempre gana, dijo Isen, cerrando su portátil deliberadamente y dejándolo a un lado como si estuviera eligiendo una vida diferente durante los próximos minutos. Entonces acepto, añadió, remangándose la camisa. Pero si pierdo, será mejor que estés preparado para la verdad.
Lily lo humilló. No una, sino 2 veces. Isencross también jugó bien. Tendió trampas, intentó atraer sus piezas, incluso se inclinó con esa calma ejecutiva como si el tablero fuera una mesa de negociación. Pero la lengua de Lily asomó por la comisura de sus labios, sus pequeños dedos moviéndose con despiadada precisión. Cuando capturó su última ficha, se echó hacia atrás como una reina. Gané, anunció. Ahora me vas a contar un secreto de verdad. Mara se tapó la sonrisa con la mano, medio avergonzada, medio divertida. Isen dejó escapar una risa corta, cálida y sorprendida, como si la hubiera guardado en su pecho durante años, esperando permiso. De acuerdo, dijo, rindiéndose con una seriedad teatral. Cuando yo tenía tu edad, escondía galletas debajo de mi cama. Tantas que mi madre encontró un ejército entero de hormigas dándose un festín. Lily chilló. Mara soltó una carcajada, de esas que te hacen vibrar hasta los huesos. La segunda ronda comenzó con la participación de Mara, y de alguna manera no se sintió extraño. 3 personas en una sala VIP atrapadas en medio de una tormenta construyendo un pequeño oasis de normalidad. Lily volvió a ganar, por supuesto, y Mara suspiró dramáticamente. Bien, mi secreto, dijo, suavizando su mirada. Antes me daba miedo volar, Lily parpadeó. Pero volamos todo el tiempo. Mara se encogió de hombros, con la voz más baja. Sí, aprendí que tener miedo y estar atrapada pueden sentirse como lo mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire más tiempo del que esperaba. Isen no se apresuró a romper el silencio. Simplemente la observó como si entendiera más de lo que ella había dicho. El siguiente juego nunca terminó. Los párpados de Lily comenzaron a cerrarse. Apoyó la cabeza en el cojín del sofá. Mara cubrió a su hija con su abrigo con una ternura casi experta, apartando suavemente los rizos de la frente de Lily. Isen permaneció inmóvil, mirándolas como si contemplara algo sagrado y desconocido. Entonces Lily se movió medio dormida, rebuscó en su pequeña mochila con forma de gato y sacó una galleta casera desmenuzada, envuelta en papel de seda. Con una ceremonia soñolienta, se lo puso en la palma de la mano a Isen. Te la guardé, murmuró. Mamá dice que las cosas buenas se comparten. Isen miró la galleta rota como si pesara una tonelada. No se la comió. Dobló el pañuelo con cuidado y lo deslizó en un pequeño compartimento dentro de su cartera de cuero. Un artefacto, una promesa, un recordatorio de que la amabilidad puede ser real. Un miembro del personal se acercó más tarde con una actualización. Los vuelos podrían reanudarse en unas horas. La postura de Mara se enderezó, ese soporte familiar volvió a la vida, siempre en movimiento, siempre alejándose. Isen sacó una pequeña libreta de su chaqueta y escribió algo rápidamente. Arrancó el papel y se lo entregó sin dramatismo, una dirección de correo electrónico, y debajo en letras pulcras el título del libro infantil que ella había mencionado. Mara levantó la vista atónita. Él recordó. La voz de Isen se mantuvo baja. En caso de que Lily quiera una revancha algún día, dijo, y Mara se dio cuenta de algo que no había sentido en mucho tiempo. Visto, no salvado. Visto. La mañana llegó lentamente, como si el propio aeropuerto estuviera agotado. La tormenta exterior finalmente había amainado, y los altavoces, que seguían emitiendo un zumbido constante, transmitían ahora un mensaje diferente. Las puertas de embarque se reabrían y los vuelos volvían poco a poco a la normalidad. En la sala VIP, Isencross estaba de pie junto a los grandes ventanales con un vaso de café de papel, observando cómo las luces de la pista parpadeaban a través de la nieve que comenzaba a escasear. Mantenía el mismo aspecto, mandíbula firme, postura serena, pero algo en su interior había cambiado. Ya no se escondía detrás de su portátil. Estaba esperando. Entonces se anunció el vuelo 828 a Portland, con embarque inmediato en la puerta 17. Mara se quedó inmóvil. Comprobó el billete como si no confiara en el universo. Era suyo. Lily despertó parpadeando bajo la chaqueta de Isen, frotándose los ojos con el pelo revuelto, aferrada al osito de peluche como si siempre hubiera sido suyo. Mara comenzó a abrochar el abrigo de Lily botón por botón con la tranquila vacilación de quien conoce cada botón. Puede sentirse como una despedida. Se volvió hacia Isen, con voz baja pero firme. No se me da bien decir las palabras adecuadas, admitió. Pero gracias por venir a vernos, por ser tan amable sin pedir nada a cambio. Isen negó con la cabeza lentamente. Nunca necesitaste que te salvaran, Mara, dijo. Pero fue agradable caminar a tu lado un rato, dijo Lily, tirando de su manga con seriedad. ¿Viajarás en el mismo vuelo la próxima Navidad? Preguntó, con los ojos muy abiertos y llenos de esperanza. Isen sonrió levemente, casi hasta los ojos. Lo intentaré, dijo, y se agachó a su altura. Gracias por dejarme jugar a las damas y por la galleta. Lily no respondió con palabras. Lo abrazó con fuerza,
como los abrazos que dan los niños cuando los sienten con todo su ser. Isen cerró los ojos por un instante y la sostuvo con cuidado, como si fuera algo frágil y sagrado. Se dirigieron a la puerta 17 y desaparecieron entre la multitud que embarcaba. Isen no lo siguió. Simplemente los observó hasta que se fueron. Con las manos en los bolsillos del abrigo, sentía una extraña mezcla de ligereza y pesadez en el corazón. En el avión, Mara metió la mano en su bolso para sacar el cuaderno de dibujo de Lily y se quedó paralizada. Dentro estaba el osito de peluche desgastado. Lily sonrió adormilada. Nos lo devolvió. Mara giró el oso entre sus manos. Con el pulgar rozó las costuras sueltas y comprendió el mensaje sin necesidad de una nota. Algunas despedidas son solo promesas, promesas silenciosas. De vuelta en su ático en Sao Paulo, Isen Cross debería haber podido olvidar el aeropuerto como cualquier otro retraso, cualquier otro desvío. Pero no pudo. La galleta rota, aún envuelta en papel de seda, permanecía guardada a salvo dentro de su cartera de cuero como un pequeño y ridículo tesoro. Y por primera vez en 5 años, el silencio en su casa no se sentía apacible. Se sentía ensordecedor. Así que hizo algo que habría impactado a su yo del pasado. Abrió su computadora portátil, miró fijamente un correo electrónico en blanco y escribió un asunto que se sentía como un cuento para dormir al borde de un precipicio. Luego le escribió a Mara palabras sencillas y humanas. Le dijo que había comprado el libro. Comentó que era precioso, que ella también lo era. Sin grandes promesas, sin presiones, solo una puerta entreabierta. Su respuesta llegó desde una pequeña cocina en Portland. Lily dormía cerca, abrazando con fuerza su osito de peluche. Ella le dio las gracias por el chocolate caliente, la partida de damas y la amabilidad discreta. Y así, los mensajes se convirtieron en un hilo, primero corto y luego más largo y profundo. Historias de medianoche, chistes cortos, fotos de los dibujos de Lily con la etiqueta, el señor Isen y el oso. Un día, Mara envió un manuscrito, una historia sobre una niña perdida en un aeropuerto que lo encontraba todo. Isen lo leyó de una sentada y luego lo envió discretamente a una editorial de su confianza. 2 semanas después, Mara recibió el correo electrónico que le cambió la vida. Nos encantaría publicar tu libro. A veces, el milagro no es que la tormenta termine. Es que un desconocido elija la gentileza cuando nadie lo ve, y esa gentileza se extienda al futuro de otra persona. Ahora dime, ¿alguna vez has conocido a alguien por un instante y, de alguna manera, se ha quedado contigo para siempre? Deja tu historia en los comentarios. Y si quieres más historias conmovedoras y cinematográficas como esta, suscríbete, activa las notificaciones y únete a esta comunidad. ¿Desde dónde nos estás viendo?